Hola amigos, un abrazo en Jesús y María. Vamos a continuar con nuestro seminario de vida en el Espíritu. El tema para hoy, la promesa del Padre. Eh, Esta es una promesa que Dios hace y cuando Dios hace promesas, pues Dios las cumple. Vamos, antes que todo, a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que sea Él tocando nuestros corazones, que sea Él aquí hablando a través mío, que su palabra llegue a tantos corazones, a tantas vidas, para que haya un renovar de mente y de corazón, que necesitamos renovar nuestra mente, pero necesitamos renovar nuestro corazón, porque si no somos renovados, pues vamos a seguir siempre en lo mismo. Es como cuando uno tiene una casa y llega un momento en que uno dice, tengo que arreglar la casa, tengo que al menos pintarla, tengo al menos que volver a organizar. Entonces, esa renovación es necesaria que haya en nuestros corazones. Hay que entren nuevos aires, nuevos vientos, como decía el Papa Juan XXIII, cuando abrió una puerta que no se abría hace muchos siglos. Es necesario que el Espíritu Santo entre para que haya un cambio, para que haya un aliento de vida nuevo en la iglesia. Por eso lo que está pasando en estos momentos, que parecería que el mundo se hubiera olvidado completamente de Dios, porque a través de tantas cosas tantos decretos, tantas leyes de muerte, le hemos dado prácticamente la espalda a Dios. Padre bueno, Padre amado, hoy queremos pedirte perdón por las veces que nos hemos desviado del camino. Y te pedimos, Padre, que toques nuestros corazones, que envíes tu Espíritu Santo para que seamos renovados, para que entre un aire fresco en nuestras vidas, para que ese aliento de vida recobre, en ese aliento de vida nuestros corazones se cambien, para que esos corazones duros, esos corazones enfermos, Señor, tengan una nueva vida, un nuevo impulso, para que a través de tu amor nuestro corazón empiece a latir al unísono con el tuyo, y para que nuestros corazones débiles se fortalezcan al oír tu voz cuando nos digas, venid bendito de mi Padre. Pero qué bonito, Señor, que lo empecemos a escuchar desde ya y que soples tu aliento de vida sobre cada vida, sobre cada persona, sobre las comunidades, sobre aquellas personas que más lo necesitamos. Amén, amén, amén. Bueno, usted manda por ahí, como les decía, la promesa del Padre. Y es que la promesa del Padre fue hecha ¿por quién? Por Jesús. La vamos a ver en, en, en Juan 15, viene Juan 15, Juan 16, pero bueno, vamos a escoger eh, más exactamente, porque aunque al final en el capítulo 15, verso 26 dice así, cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Esto lo está diciendo ¿qué? A los discípulos, pero también nos lo está diciendo a nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, si tú y yo hemos recibido el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo tiene que hacer esa acción en mi vida, ¿sí? ¿Y cuál es la acción que el Espíritu Santo hace en mi vida? Pues que, claro, con mi ayuda, porque no puede ser solito. Hay un versículo que me gusta muchísimo, que está en Romanos 8, capítulo 16, y dice así, versículo 16, 17. Romanos 8, 17. Y si somos hijos, un momentito, no, es 16. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Mire qué bonito. El Espíritu Santo mismo se une a quién? A mi espíritu, a tu espíritu, a mi espíritu, para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Yo les decía, el Espíritu Santo, el papel del Espíritu Santo es tocar nuestro corazón, pero de nosotros depende que tanta, yo les salí en la
en la charla pasada de qué tanto yo abro mi corazón, qué tanto me dispongo yo. En la medida que yo me dispongo más, pues en esa medida más se va a dar el Espíritu Santo. Es como cuando uno tiene sed y va a una fuente. Si uno lleva una vasija pequeña, pues la vasija pequeña se le va llenando rápido. Pero si uno lleva una vasija grande, pues va a contener mucha más agua del Espíritu Santo. Entonces, en la medida que yo abro yo mi corazón, en la medida que tú abres tu corazón, en esa medida el Espíritu Santo va a entrar con fuerza, va a entrar con tu poder a tu vida. Repito, esta cita es importante que la tengamos en cuenta. Romanos 8, versículo 16, dice así: el Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. No solamente, no es que yo sea solamente el que diga, ay, sí, es que yo soy hijo de Dios. No, yo no puedo decir que yo soy hijo de Dios si el Espíritu Santo no está en mí. Yo no puedo decir que Jesús es mi Salvador si el Espíritu Santo no está actuando en mí, ¿no? Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos para ser también con Él glorificado. Y esto es importante porque si nosotros decimos que somos hijos de Dios, pues somos coherederos con Cristo, pero tendremos que y tenemos que pasar por sufrimientos y tribulaciones. Yo no sé por qué se nos ha metido esa cosa, ese chip en la cabeza, esa idea de que si yo estoy con el Jesús, no me va a pasar nada, de que todo va a ir color de rosa. No, porque es que el discípulo no tiene que ser menos que su maestro. Además, la palabra de Dios dice, si te aprestas a servir al Señor, mantente firme, porque todos vamos a pasar por sufrimientos, por tribulaciones, lógico. El que tiene el Espíritu Santo va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace que las cosas sean más fáciles. Vamos a sentir dolor, sí, pero en medio de todo vamos a sentir gozo, vamos a sentir paz. Es estar en medio de la tormenta, pero con paz, con la seguridad de que si el Señor está conmigo, pues nadie contra mí, como dice San Pablo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Las pruebas vienen, los sufrimientos vienen, pero es mucho más fácil llevar el sufrimiento con paz, con gozo y con alegría. Bueno, regresemos otra vez a Juan 16. Juan 16, estábamos leyendo, primero leímos Juan 15, 26, 27, y vamos a iniciar con Juan 16. Os he dicho esto para que no os escandalicéis, os expulsarán de las sinagogas, e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piensa que da culto a Dios. Y eso harán, por eso no han conocido, porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que os hablé, de lo que os había, ya había yo, perdón, cuando llegue la hora os acordéis de lo que ya os había dicho. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Además de darnos consuelo, además de darnos compañía, gozo, paz y alegría, el Espíritu Santo también tiene alguna misión muy importante en nosotros, que es estar ahí cuando estemos pasando por la prueba, estar ahí cuando en este momento, a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces uno dice, pero yo qué digo en este caso, pero uno siente que tiene que hablar y habla en el nombre del Señor. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda, el Espíritu Santo es el que nos va soplando lo que tenemos que decir. Y a veces uno dice, yo, por qué dije yo esto? ¿Por qué hablé esto? Pero es el Espíritu Santo cuando nosotros nos dejamos moldear por el Espíritu Santo. Y es lo que decía San Pablo, ¿no? Ya no digo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y si Cristo vive en mí, pues está el Espíritu, está Dios Padre, está Jesús y está el Espíritu Santo. Bueno, veamos qué más dice acá en Juan. Dice así: os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que yo os había dicho.
no dije esto desde el principio porque estaba yo con vosotros, pero ahora me voy donde aquel que me ha enviado y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Entonces es como la despedida de Jesús, ¿no? Es que por haberos dicho esto, estáis embargados de tristeza. Pues yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, no vendrá a vosotros, porque si yo no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré, y cuando venga él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado. Miren lo que hace el Espíritu Santo. ¿Quién nos arguye de pecado? El Espíritu Santo. Por eso, una muy buena recomendación es que cuando nosotros estemos preparando nuestra confesión, y también, digámosle al Espíritu Santo, así no nos vayamos a confesar, Espíritu Santo, muéstrame qué áreas de mi vida están ocultas, qué áreas de mi vida no se han sanado, qué áreas de mi vida, en qué áreas de mi vida hay pecado. Eh, Se habla mucho de que nosotros las mamás, ¿no? En una casa, cuando tenemos hijos más o menos en edad de desorden, digo yo, porque no son a veces ordenados, pues llega la visita, que es lo primero que hace la mamá. La mamá cierra puertas para que no se vea la habitación del hijo que está desarreglada, ¿sí? Así es nuestro corazón. Entonces, hay áreas de nuestro corazón donde nosotros, ni tú ni yo, le hemos abierto la puerta al Espíritu Santo. Tal vez no porque lo hagamos conscientemente, sino que a veces ha sido tan grande un dolor que simplemente ese dolor se sepulta, ese dolor se guarda allí en el fondo, ese dolor se guarda, ese dolor se sepulta. ¿Y qué sucede? Pues pasa el tiempo, ni nos acordamos que hay una habitación que no hemos abierto al Espíritu Santo. De ahí que necesitamos empezar a abrirle nuestro corazón al Espíritu Santo, de decirle, Espíritu Santo, yo te doy permiso para que tú entres en mi corazón, para que tú sanes mi corazón, para que tú toques esas áreas de mi vida que tal vez ni sé que están allí guardadas y están en dolor y en enfermedad, porque puede haber muchas enfermedades psíquicas, psicosomáticas, que pueden venir de aquellas áreas que no han sido abiertas y que no han sido renovadas por el Espíritu Santo. De ahí que es importante que nosotros le digamos al Espíritu Santo, repito de nuevo, que entre con poder. Entonces dice, él nos convence, cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿Quién es el mundo? Pues todos que estamos aquí en el mundo, ¿no? Y lo referente a qué? El pecado, qué pecado hay en nuestro corazón, en lo referente a la justicia, qué tan justos somos. Es que nosotros pensamos que somos justos y muchas veces no somos justos. No somos justos con las personas que están a nuestro alrededor. A veces no somos justos con las personas con las que a diario tratamos. Mire, me acuerdo muchísimo de Rafael Arango, que si algo él decía de su papá, era que decía que nunca regateara con un pobre. Hay personas que están vendiendo en un semáforo algo muy económico o bueno, en una calle y no, ¿cuánto vale eso? 4.000 pesos. Ah, no, yo le doy 1.000. Si le sirven bien y si no, también. Eso no es ser justo, ¿sí? ¿Qué tanto somos justos con los hijos, con los padres, con los hermanos? ¿Qué tanta justicia hay en nosotros? Entonces decía acá, él nos hablará en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia, en lo referente al pecado, al juicio y en lo referente al juicio. ¿A cuál juicio? Pues al juicio que todos vamos a pasar, ¿no? Y necesitamos irnos preparando porque el día ni la hora lo sabemos, pero cuando llegue el momento del juicio, ahí es cuando nos vamos a dar cuenta con qué tan limpio está nuestro corazón, qué tan limpio está nuestra vida, ¿no? En lo referente al pecado, porque no creen en mí, en lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis,
en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Y los que estén ya estén en el bando, digo yo, de que no es de Jesús, pues van a tener ya ese castigo, ¿no? Porque es el castigo de la vida eterna, ¿no? Tengo mucho que deciros, pero ahora no podéis hacerlo, no podéis con ello. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que oiga. Todo lo que tú y yo escuchamos del Espíritu Santo cuando nos habla, es que Él nos está haciendo conocer la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo. Entonces, es una conexión, una comunicación perfecta que cuando uno tiene esa comunicación con el Espíritu Santo, cuando hay una buena sintonía, pues conocemos cuál es la voluntad del Padre. Muchas personas se preguntan, bueno, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es hacer lo que Él nos dice, ¿no? A dónde tenemos que llegar, qué es lo que hay que hacer, y sobre todo la salvación. Que la voluntad de Dios, dice la palabra, es que todos los hombres se conviertan y se salven y lleguemos al conocimiento de la verdad. Os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino hablará de lo que oiga y explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso lo he dicho, recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces, el Padre nos ha prometido, y Jesús, en su Hijo Jesús, que iba a enviar a su Espíritu Santo. ¿Cuándo lo envía? Lo envía en Pentecostés, eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. ¿Cuáles eran los requisitos que habían que tener? Que estuvieran todos reunidos y que estuvieran orando, y así lo hicieron. Estaban acompañados de la Virgen María, que María es clave también en reunir a los apóstoles, en congregar a los discípulos, a los apóstoles, y en oración. Estaban todos orando, todos estaban orando. En un solo corazón, en un solo sentir, porque eso es otra situación. Cuando hay una oración en Pentecostés, cuando hay una oración como lo vamos a hacer este sábado, recuerdo la invitación, carrera 22, 69, 39. Allí estaremos en oración, estaremos en alabanza y vamos todos a ponernos de acuerdo. ¿Para qué? Para pedir ese Espíritu Santo, para que llegue con poder, llegue con gozo, llegue con alegría a nuestros corazones. ¿Y qué va a hacer ese Espíritu Santo en nuestras vidas? Pues nos va a reformar nuestros corazones, nos va a dar ese gozo, esa alegría, esa paz, esa sanidad. ¿Qué puede pasar cuando hay una efusión del Espíritu Santo? Hay varios tipos de sanidad. Está la sanidad mental. Conozco personas que se han sanado de problemas mentales. Conozco personas que a través de una oración al Espíritu Santo se han sanado de sus problemas de insomnio. Conozco personas que se han sanado inclusive de problemas de huesos, de osteoporosis. Tengo una amiga que se oró por ella y ella tenía un grado muy avanzado de osteoporosis y se sanó completamente. El médico estaba aterrado, pero ¿usted qué se hizo? ¿Qué pasó? Completamente sana de su osteoporosis. Conozco personas que se han sanado físicamente también de problemas de jaquecas, de problemas de artritis. Conozco también personas que han recibido descanso en el espíritu, que eso lo vamos a ver en una próxima charla. Pero desde ya les digo, el descanso en el Espíritu es cuando entra el Espíritu Santo con poder y la persona simplemente se entrega al Espíritu Santo y hay un descanso, o sea, un descanso físico. Esto lo hablaba mucho el padre no, el padre Emiliano Tardif y el padre Darío Betancourt en un congreso que hicieron en Cali. Hablaban mucho del descanso en el espíritu, como una persona que está cansada físicamente
está cargada con muchas cosas físicas, espirituales. En el momento del descanso en el espíritu, siente una sensación de paz, de gozo, inclusive siente ganas de llorar, y también puede haber sanación interior, puede haber la gracia del perdón, se da el perdón. Muchas personas que decían no puedo perdonar, pero como nosotros no somos, ni tú y yo somos los que perdonamos, sino es el Espíritu Santo que viene y perdona a nosotros a través de Jesús, pues también se da esa gracia del perdón, esa gracia de sanar el corazón y sanar esas heridas. Porque también dice aquí en Ezequiel, que quiero compartir esta cita que es muy bonita, en Ezequiel habla también de la sanidad del corazón. A ver si. Para que ustedes también la vayan buscando, Ezequiel 11, 19, 20. Ezequiel 11, 19, 20 y Jeremías 31 a 33. Entonces, vamos, primero Jeremías, vamos a leer primero Jeremías 31, 3. 31, 33. Es 31, 33. Dice así. Sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinarse entre ellos, entre sí, unos a otros, diciendo conocer a Yahvé, pues todos ellos me reconocerán, desde el más chico al más grande. Oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa y de su pecado no me vuelva a acordar. Entonces, esta es una promesa que el Señor nos hace en Jeremías 31, 33, ¿sí? Que dice el Señor, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones escribiré. O sea, también el Señor sana los corazones a través de la función del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros tengamos ese encuentro de renovar nuestro corazón a través de Pentecostés. Decíamos que tenemos Ezequiel 11, donde dice que Él va a cambiar nuestro corazón de piedra y lo va a volver un corazón de carne. Dice así. Les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Esa es la promesa de Dios Padre. Pondré un espíritu nuevo, o sea, Espíritu Santo fuerte, poderoso en nuestros corazones. Les pondré un espíritu nuevo, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica. Así serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Transforma el corazón, esos corazones rotos, esos corazones heridos, esos corazones tristes, esos corazones deprimidos, esos corazones que se sienten vacíos. Con el toque del Espíritu Santo, el Espíritu Santo cambia los corazones, nos transforma. Yo sé que hay muchos de ustedes que el Espíritu Santo ha cambiado sus vidas, pero siempre hay que renovarse porque hay que pedir siempre Espíritu Santo, que a veces nos quedamos en un solo toque del amor de Dios, y Dios siempre está tocando a diario. Dios te está tocando a diario, Dios te está tocando tu corazón, Dios está llamando, Dios te está diciendo, déjame entrar, abre tu corazón. A veces como les decía en el programa pasado, con esta situación que está viviendo el mundo de miedo, de que sale uno a la calle y qué me va a pasar, de incertidumbre, de crisis económica, a veces nos vamos cerrando a la acción del Espíritu Santo, como también ya les hablaba. El Espíritu Santo lo fuimos contristando
Por eso es importante no contristar el Espíritu Santo. Hay que dejar que el Espíritu Santo se mueva, se renueve en nosotros. Como les decía, con ese aire nuevo que entre con aire fuerte, con un aire impetuoso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos sentirnos vivos, porque hay muchas personas que uno las ve y uno las saluda. ¿Cómo están? Ay, bien. ¿Y cómo va? No, ahí vamos. ¿Sí? No, no, una persona que tiene a Dios no puede decir ahí vamos. Yo siempre les digo, bueno, pero ¿cómo que va? ¿Como en burro? ¿Como en a pie? ¿Cómo va? No, nosotros vamos de la mano de Jesús y de María. Tú y yo tenemos que ir de la mano de Jesús y de María. Claro, vamos a tener pruebas, como les decía también, vamos a tener pruebas, pero esas pruebas son mucho más llevaderas cuando tenemos a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo en nuestro actuar y en nuestro vivir. Entonces, la promesa, repito la cita, Ezequiel 11, capítulo, capítulo 19. Les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. ¿Por qué dice un solo corazón? Porque es que lo importante es que es un solo sentir, no es que a cada uno le va a poner un sentir, no. El Espíritu Santo es un solo sentir, y no puede ser la verdad a medias, porque hoy en día se habla de que todo es relativo, no, la verdad es una porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hay una sola verdad, la verdad en Cristo Jesús. Hay un solo camino en Cristo Jesús. Por eso es importante que tengamos en cuenta eso. Un solo camino, una sola verdad. El único camino es Cristo que nos lleva al Padre. Entonces, ese sentir. Y de ahí que en Hechos de los Apóstoles dice que los cristianos de los primeros tiempos tenían un solo sentir, un solo corazón. Se dice que ellos compartían todo y se daban cuenta cuando hay una persona en necesidad y compartían su dinero, compartían el tiempo, compartían la oración. Para ellos, por eso decían tanto que lo que más caracterizaba en los primeros cristianos era el amor. Tenían un solo amor, un solo sentir, un solo corazón y todos se ayudaban. No había el querer ser más que el otro, no había esa que yo paso por encima del que sea porque tengo que llegar de primeras, no. Todos se ayudaban, todos se apoyaban. De ahí que San Pablo escribe esas epístolas tan hermosas como la epístola de Efesios, donde se habla de un cristiano que es tocado por el Espíritu Santo, es un ser nuevo, porque es un ser nuevo en cuanto a su pensar, en cuanto a su querer, en cuanto a su sentir, porque le cambia a uno completamente el egoísmo. El egoísmo se va, el egoísmo se va y ya las personas ya no piensan en que yo primero, sino es en el compartir con el hermano y con el que está más necesitado a nuestro lado. En el día de Pentecostés Jesús cumplió su promesa, en Hechos 2, cuando dice, les enviaré mi Espíritu Santo, ¿sí? Y Él les revelará la verdad. Entonces, veíamos unas personas, unos apóstoles con miedo, encerrados porque tenían miedo de que les fueran a hacer algo. Pero viene ese estruendo allí en Pentecostés, viene esa fuerza poderosa. Si quieren, vamos a mirar un poquito en Hechos 2, donde esa fuerza del Espíritu Santo, según Ana Catalina Emmerich, dice que sonó ese ruido como una explosión por toda la ciudad y se vio un fogonazo de luz. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. Bueno, no. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Vamos a mirar un poquitico más adelante, porque dice que ellos salieron a predicar, estuvieron
Todos estaban estupefactos y admirados. Decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? Pues cada uno de nosotros le oímos de nuestra propia lengua. Y más adelante dice, y todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían, riéndose, están llenos de él. Entonces Pedro, presentándose con los 11, que es que él, como es la, Pedro se lanza a predicar, ¿no? Presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo, judíos y todos los que vivís en Jerusalén, que quede todo bien claro lo que os voy a decir. Prestar atención a mis palabras. Estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día. Más bien está ocurriendo lo que anunció el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Este día lo habíamos leído en la charla pasada, pero dijimos que esta lectura está en el profeta Joel. Entonces, vemos cómo el Espíritu Santo, la promesa de Jesús se cumple a través del Espíritu Santo, ¿sí? Jesús se convierte en el centro de las vidas, porque cuando llega el Espíritu Santo, Jesús toma su lugar en el centro de cada corazón, ¿sí? ¿Y qué nos hace? ¿A qué nos tiene que llevar la fusión del Espíritu Santo? A no querer servirnos, que nos sirvan, sino salir a servir. Lo que hicieron los apóstoles, salieron a predicar, salieron a servir y comenzaron a atestiguar con palabras poderosas, ¿no? Este día, el día de Pentecostés, se podría decir, se dice que nació la iglesia primitiva, ¿sí? Y entre ellos no había necesidades económicas porque todo lo compartían, porque todo lo vivían. A partir de este día glorificaban a Dios siempre y en todo, siempre en todo, y oraban constantemente. Hechos 5:41. Vamos a mirar la leerla por último. 5:41. 46. Ellos abandonaron el Sanedrín contentos por no haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús. Ni un solo día dejaban de enseñar en el templo, por las casas y de anunciar la buena nueva de que Jesús es Cristo. Esa es la misión. ¿A qué nos lleva el Espíritu Santo? A llevar la palabra de Dios con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio y al estar intercediendo los unos por los otros. Pero vamos a dejar hasta ahí y ya pues la siguiente charla vamos a hablar sobre lo que hace el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo y recordemos que la promesa del Espíritu Santo no solamente era para los apóstoles, es para ti, es para mí, para que todo el que crea, para que todo el que crea, ¿no? Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. El Espíritu Santo viene al que lo invoque y es gratis, no se da completamente gratis. El don del Espíritu es gratis, lo podemos ver en Apocalipsis 22, 17b, para que ustedes lo puedan ver en su casa. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que bendiga sus vidas y desde ya vamos a empezar a clamar ese Espíritu Santo para que venga con poder en este Pentecostés, en este próximo Pentecostés que vamos a vivir. Y les recuerdo, vamos a estar el día 7 de junio en la carrera 22-69-39. Allí los esperaremos. Vamos a tener un día muy hermoso de oración, de alabanza, de mucho gozo, de mucha alegría, pidiendo y clamando el Espíritu Santo. Hay que pedirlo al Espíritu Santo, les recuerdo, hay que pedirlo, invocarlo siempre, siempre, siempre. Ven Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Ven Espíritu Santo, ven sobre el mundo. Con tu luz, Señor, expulsa la oscuridad de nuestras vidas, de nuestros corazones. Con tu poder, Señor, arranca todo lo que no sea tuyo de nuestras vidas, de nuestros corazones. Y con tu luz ilumina, Señor, toda oscuridad que pueda haber
en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, de nuestras familias. Aquí queremos poner delante de ti todas nuestras generaciones, para que con todas nuestras generaciones hoy te rindamos alabanza y gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque toda rodilla se dobla delante de ti, Jesús. Hoy, Señor, nos postramos en fe delante de ti, con nuestros antepasados, con nuestros actuales, con nuestro presente, con toda nuestra familia y con todos nuestros descendientes. Aquí te los consagramos, Señor, con la seguridad de que van a ser resguardados allí, Señor, en tu corazón, en ese sagrado corazón que se abre para que podamos entrar allí en tu presencia, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos arguya de pecado y nos haga preparar una buena confesión para estar listos para ese día, para esa fiesta, como es la fiesta de Pentecostés. Amén. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. No se les olvide, nos quedan ya las últimas charlas sobre el Espíritu Santo y con esto ya vamos concluyendo este seminario de vida en el Espíritu. También les invito de nuevo para que se congreguen, si no pueden ir allí el sábado al evento, pues que lo puedan hacer de una manera virtual para que estemos todos unidos en alabanza y en gozo. Muchas gracias, por favor, también para que nos den un like a este programa y para que compartan este video con otras personas que lo necesiten. Un abrazo para todos, bendiciones.